La historia de John Green comenzó como la de cualquier otro ciudadano común en los Estados Unidos. Un hombre tranquilo y observador, John pasaba la mayor parte de su tiempo investigando, explorando los oscuros recovecos de la información en busca de respuestas. Siempre había sido una mente curiosa, pero su búsqueda de la verdad lo llevó por caminos oscuros y peligrosos. Su camino hacia la locura comenzó en una fría noche de invierno en Washington, D.C. Mientras exploraba una serie de archivos gubernamentales, John tropezó accidentalmente con un documento que, en apariencia, no tenía sentido. Se trataba de un informe clasificado del Pentágono, que hablaba de una sala secreta en las profundidades del edificio, un lugar prohibido incluso para aquellos con los más altos niveles de seguridad. John se sumergió en la investigación, obsesionado con descubrir el propósito de esa misteriosa sala. Pasaron semanas, incluso meses, rastreando pistas y utilizando sus conexiones en línea para descifrar los códigos y las contraseñas de acceso. Finalmente, lo logró. John Green se encontró parado ante una puerta virtual que, según las filtraciones, solo podía abrirse con la huella digital de un selecto grupo de individuos de la élite del país. Intrigado y temeroso, John se aventuró al Pentágono en medio de la noche, escondido en las sombras. Tenía los planos y un uniforme de soldado para infiltrarse. Cuando llegó a la ubicación exacta de la sala secreta, su corazón latía con fuerza y un sudor frío le recorría la espalda. La puerta se abrió ante él como si supiera que tenía que hacerlo. John Green se encontraba en un lugar donde nadie más se atrevería a entrar. La visión que se desplegó ante sus ojos lo sumió en un estado de asombro y terror. En el centro de la sala, iluminada solo por la tenue luz de unas velas negras, había una figura monstruosa, una criatura que desafiaba toda lógica y realidad. La bestia tenía múltiples extremidades retorcidas, ojos sin párpados que nunca parpadeaban y una boca llena de dientes afilados. Era una encarnación de la pesadilla hecha realidad. A su alrededor, vestidos con túnicas negras, se encontraba un grupo de individuos que John reconocía como figuras poderosas de la élite. Estaban postrados en reverencia ante la criatura, realizando rituales oscuros y ofrendas sangrientas. John Green había tropezado con el secreto más oscuro y aterrador de la élite, un ser divino, un dios grotesco que se alimentaba de la carne de los sacrificios humanos que la élite proporcionaba. El terror se apoderó de John, y sin pensar en las consecuencias, retrocedió y huyó de la sala secreta. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras y los demonios que lo acechaban se habían percatado de su presencia y su conocimiento. La élite no tardó en cerrar sus garras en torno a él, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se encontró drogado y arrastrado hacia las oscuras entrañas de un manicomio desconocido. La puerta se cerró tras él, y John Green quedó atrapado en un mundo de sombras y pesadillas, un prisionero de su propia búsqueda de la verdad. A medida que la cordura comenzaba a resquebrajarse y las alucinaciones de seres horribles y amenazantes se apoderaban de su mente, John Green sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Los días se deslizaban en el manicomio como sombras impenetrables, y John Green se encontraba atrapado en un tormento constante. Había llegado a ese lugar con su mente aguda y su determinación inquebrantable, pero las drogas y la oscuridad lo habían transformado en un espectro de lo que alguna vez fue. La élite lo había encerrado en este siniestro establecimiento, una institución creada para los que sabían demasiado. Aquí, las paredes parecían gemir con las voces atormentadas de aquellos que habían compartido el destino de John. Los gritos y los sollozos resonaban a través de los pasillos oscuros, y las sombras danzaban en las esquinas de su mente, susurros incesantes que amenazaban con llevarlo al borde de la locura absoluta. Las alucinaciones se volvieron más intensas y reales con el tiempo. Sombras sin forma parecían acecharlo en cada rincón, sus ojos vacíos fijos en él como si estuvieran esperando su momento para atacar. Demonios deformes se materializaban de la nada, murmurando palabras incomprensibles y retorciéndose en una danza macabra. John no sabía si eran producto de su mente trastornada o si la élite había desencadenado alguna maldición oscura sobre él. Cada día, los médicos del manicomio lo drogaban con sustancias desconocidas, manteniéndolo en un estado perpetuo de aturdimiento. Su voluntad se erosionaba como la arena bajo las olas implacables del océano. A pesar de todo, John Green se aferraba a su conocimiento, a la verdad que había descubierto en las profundidades del Pentágono. Sabía que la élite haría todo lo posible para silenciarlo, pero él no podía ceder. Durante sus momentos de lucidez, John intentaba comunicar su conocimiento a otros pacientes, pero la paranoia y el miedo eran palpables en el manicomio.
Sus intentos de revelar el secreto solo lo hicieron parecer más delirante ante los demás internos. Estaba solo en su lucha, un hombre atrapado entre la realidad y el abismo de la locura. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el mundo exterior se desvanecía en la memoria de John Green. No sabía si la élite había eliminado todas las pruebas de su investigación o si alguien más había llegado a conocer la verdad. Lo único que tenía claro era que debía resistir, mantenerse cuerdo y encontrar una forma de escapar de ese oscuro rincón del infierno en el que había caído. Las sombras y los demonios continuaban acosándolo, prometiendo un destino aún más aterrador si se atrevía a revelar lo que sabía. Pero John Green había visto la verdad, había mirado a los ojos del horror que la élite adoraba en secreto, y no podía permitir que ese conocimiento se perdiera en la oscuridad. La lucha por su cordura y su vida estaba lejos de terminar, y John estaba dispuesto a enfrentar lo impensable para liberar la verdad del monstruo que se ocultaba en el Pentágono. El tiempo en el manicomio fluía como un río de pesadillas, y John Green luchaba cada día por mantener su cordura en medio de las sombras y los demonios que lo acosaban. La oscuridad se había convertido en su única compañía, y su mente estaba al borde del abismo cuando, un día, un rayo de esperanza inesperado brilló en su vida. Mientras vagaba por los pasillos oscuros y descuidados del manicomio, John se cruzó con un hombre de aspecto demacrado y ojos llenos de desesperación. Al principio, pensó que era otra víctima de la élite, pero algo en la mirada de aquel hombre le pareció familiar. Se acercó cautelosamente y susurró: Tú eres Jack. El hombre lo miró con sorpresa, y después de un momento de silencio, asintió lentamente. John, eres tú. La alegría de reconocer a su antiguo amigo y compañero de la Deep Web se mezcló con la incredulidad de encontrarlo en ese lugar infernal. Habían compartido información y conspiraciones en la Deep Web. John solía investigar y entregar información confidencial a Jack por una buena suma de dinero. Jack le explicó a John cómo también había sido atrapado por la élite después de descubrir la verdad sobre la criatura en el Pentágono. La élite había demostrado ser mucho más astuta y vigilante de lo que habían anticipado. Jack había sido traicionado por alguien en quien confiaba, alguien que lo había entregado a las garras de la élite por mucho dinero. Como resultado, ambos se encontraban atrapados en el mismo infierno. Con el tiempo, Jack había descubierto detalles cruciales sobre el manicomio y la criatura. La élite tenía un motivo siniestro detrás de no matar a los que conocían su secreto. La criatura que habitaba en la sala secreta del Pentágono tenía un gusto particular por la carne de aquellos que estaban mentalmente inestables. La élite había convertido el manicomio en una fábrica de víctimas, sometiendo a los pacientes a terribles tormentos para volverlos locos antes de ofrecérselos como sacrificios a la criatura. John y Jack compartieron historias de horror sobre lo que habían presenciado en el manicomio. Sus conversaciones eran un delicado equilibrio entre la esperanza y el terror, mientras planificaban su escape meticulosamente. Necesitaban encontrar una salida antes de que la élite decidiera que su cordura había llegado a un punto crítico y los ofreciera como banquetes al monstruo. Un día, mientras exploraban los pasillos en busca de una debilidad en la seguridad del manicomio, descubrieron una puerta en el sótano que había sido dejada sin vigilancia. Era su oportunidad. Sabían que no podían confiar en nadie más que en ellos mismos, y su única opción era enfrentar el peligro de la fuga. La noche que eligieron para escapar estaba envuelta en oscuridad y lluvia, como si el mundo mismo llorara por su destino incierto. John y Jack avanzaron con sigilo por los pasillos desiertos, esquivando a los guardias y evitando las cámaras de seguridad. Cada rincón del manicomio parecía acecharlos, cada sombra conspiraba contra ellos, pero la necesidad de la libertad les daba fuerza. Finalmente, llegaron a la puerta del sótano, y con manos temblorosas, lograron abrirla. Un oscuro laberinto de pasadizos subterráneos se extendía ante ellos, un laberinto que los llevaría a la libertad o a la perdición. Los dos amigos avanzaron con cautela, utilizando su conocimiento adquirido durante su tiempo en el manicomio para sortear los peligros ocultos. El trayecto fue aterrador, lleno de giros y vueltas, pero finalmente emergieron en el exterior. La lluvia helada los recibió, y la sensación del aire libre después de tanto tiempo en la oscuridad del manicomio fue abrumadora. Sin embargo, sabían que debían mantenerse alerta, que la élite no los dejaría escapar tan fácilmente. John y Jack se embarcaron en una desesperada huida a través del país, utilizando sus habilidades en línea para borrar cualquier rastro que los pudiera llevar de vuelta a la élite. Sabían que no podían regresar a sus vidas normales, que la élite los perseguiría hasta el fin de los días. Pero estaban dispuestos a pagar el precio por la verdad.
A medida que las semanas se convirtieron en meses, John y Jack se sumieron en la clandestinidad, siempre mirando por encima del hombro, siempre con el temor de ser alcanzados. La experiencia en el manicomio los había marcado de por vida, dejando cicatrices mentales que nunca sanarían por completo. A pesar de todo, habían logrado escapar del abrazo oscuro de la élite y de la amenaza de la criatura en el Pentágono. Pero la verdad que habían descubierto seguía atormentándolos, y sabían que el mundo nunca sería el mismo para ellos. Se habían convertido en testigos silenciosos de un horror inimaginable, una verdad que la élite haría cualquier cosa por ocultar. Mientras se alejaban de la élite y su oscuro secreto, John Green y Jack se encontraban en una nueva realidad, una en la que la línea entre cordura y locura era frágil y tenue. Habían sobrevivido al abismo, pero el precio que habían pagado por la verdad era uno que llevarían consigo hasta el final de sus días. Después de su desesperada huida y su nueva vida en la clandestinidad, John Green decidió que la única forma de asegurarse un futuro libre de las garras de la élite era abandonar el país por completo. Durante años, vivió en las sombras, cambiando su identidad, ocupación y residencia constantemente para evitar ser rastreado. En tierras lejanas, donde las caras eran desconocidas y las amenazas menos evidentes, John finalmente encontró una medida de paz. Intentó reconstruir su vida desde cero, aunque las cicatrices de su tiempo en el manicomio y la persecución de la élite nunca lo abandonaron por completo. Sin embargo, el pasado siempre tiene una manera de alcanzarnos, incluso cuando pensamos que lo hemos dejado atrás. Una noche, mientras John dormía en su refugio lejano, la élite logró rastrearlo y entrar sigilosamente en su vida. Sus asesinos, hábiles y determinados, lo eliminaron sin piedad mientras dormía. La muerte de John Green se convirtió en un misterio, un enigma sin resolver que dejó perplejas a las autoridades locales. Oficialmente, fue catalogada como un suicidio, una trágica pérdida de un hombre que había luchado contra demonios invisibles. Pero aquellos que conocían la verdad sabían que había sido asesinado por la élite, que había pagado el precio más alto por su búsqueda de la verdad. La élite, una sombra poderosa y maligna, había cerrado el último capítulo de la vida de John Green, asegurándose de que su conocimiento y su valentía quedaran sepultados para siempre. Aunque su muerte fue un golpe devastador para aquellos que habían compartido su lucha, su sacrificio no sería olvidado. La verdad que John había descubierto seguiría siendo un eco constante en la oscuridad, un recordatorio de que algunos secretos son tan oscuros y peligrosos que incluso la vida misma puede convertirse en un precio insuficiente para protegerlos. Muchas gracias por escuchar. Por favor suscríbete, deja un like y comparte. Me estarías ayudando un montón. Nos vemos en el próximo video. Espero que puedas dormir esta noche.